Muy buenos días, compañeros. Somos el grupo número 3 de la asignatura de bioquímica y el tema de exposición es la hormona tiroidea, el hipotiroidismo neonatal. El grupo lo conforma estudiante Anchondia Piva Yerelit, Chele Panchana Nicole, Clemente Aguas Lisbeth, Cruz Muñoz Natalie, Mateo González Natalia, Panchana Muñoz Angie, Ricardo de la Joel y Tomala Muñoz Tifa. Como resultado del aprendizaje tenemos describir las principales magnitudes bioquímicas para el estudio de las hormonas tiroideas, apreciando su importancia de su estudio en el cuidado enfermero. Introducción. Las iodotiroidinas o hormonas tiroideas, como la tirosina y la triiodtirotidina, son componentes esenciales en la regulación de múltiples procesos biológicos del cuerpo humano. Estas hormonas producidas por las glándulas tiroides intervienen directamente en la operación de procesos fisiológicos críticos y la homeostasis corporal a lo largo del desarrollo de todos los vertebrados. Su adecuada producción y función son fundamentales para el crecimiento, el metabolismo energético y la diferenciación celular. Los desequilibrios en sus niveles, ya sea por su deficiencia o exceso, generan cuadros clínicos complejos como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, con repercusiones significativas en el funcionamiento de diversos sistemas corporales. Las glándulas tiroides. La glándula tiroides es un órgano en la parte anterior del cuello, compuesto por dos lóbulos conectados por el istmo. Está muy vascularizado y formado por folículos con células epiteliales y sustancias coloides que contienen tiroglobulina, precursor de las hormonas tiroideas. Además, contienen células C que secretan calcitocina, producen las hormonas tiroxinas y la triiodotidina, que son cruciales para la diferenciación celular y el mantenimiento de la homeostasis metabólica. El eje tirotropo. El eje tirotropo es un sistema de retroalimentación endocrino compuesto por el hipotálamo, la hipófisis y la tiroides. La hormona tiroidea del hipotálamo estimula la liberación del TSH en la hipófisis, la cual regula la producción de hormonas tiroideas en la tiroides. Las HT inhiben TRH y las TSH mediante la retroalimentación negativa. La TSH se libera de forma pulsátil y su nivel máximo es nocturno. Factores externos como los estrógenos pueden aumentar la secreción de la TSH, explicando así la mayor prevalencia de trastornos tiroideos en mujeres. Otro aspecto importante es la mayor prevalencia de trastornos tiroideos por el yodo. Un exceso de yodo reduce la captación tiroidea en un fenómeno llamado efecto Wolff-Chaikoff. Aunque esta es respuesta temporal y la glándula se adapta con el tiempo. Buenos días. Yo le hablo sobre el metabolismo del yodo. El yodo es un componente esencial para la síntesis de hormonas tiroideas, HT, y su fuente principal es la dieta. Se absorbe en el intestino delgado y se libera al torrente sanguíneo y se distribuye a varios órganos como el riñón, la tiroides y las glándulas salivales y en la glándula mamaria en lactancia, donde se transfiere la leche para nutrir al recién nacido. Transporte del yodo. El transporte principal del yodo es el NIS, sin portador de sodio y yoduro, que se encuentra en la membrana vasolateral de las células foliculares tiroideas. También está presente en niveles bajos en otros órganos como las glándulas salivales y el estómago. El NIS facilita la entrada del yoduro a las células mediante un transporte activo que se regula en función de la cantidad de yodo disponible en niveles bajos, aumenta la expresión del NIS, mientras que en niveles altos la suprime. Otro transporte importante es pendrino, que se encuentra en la membrana apical de las células foliculares que se encuentran en la saliva del yoduro hacia
el coloide, a la, donde se incorpora para la síntesis de hormonas tiroideas. La regulación del transporte son inhibidores competitivos del NIS, interfieren con la captación de yoduro. El transporte del yoduro también está regulado para la TSH, que se aumenta la expresión del NIS en las células foliculares tiroideas. La eliminación. El yodo se elimina principalmente a través del riñón en forma de yoduro y en menor medida por las heces, síntesis y secreción en hormonas tiroideas. Actuación de yoduro mediante el NIS, transporte hacia el coloides por la pendrina, oxidación del yoduro mediada por la enzima tiroperoxidasa, incorporación a la tiroglobulina para formar monoyodo. Formación de HT, la combinación de DIT y NIT. Estas hormonas se almacenan en el coloide y se liberan al torrente sanguíneo según las necesidades metabólicas. Las hormonas tiroideas HT, como la Acciones metabólicas de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son reguladores maestros del metabolismo, incluyendo en la tasa de consumos de oxígeno y el gasto energético en casi todas las células del cuerpo. Metabolismo basal y termogénesis. La hormona tiroidea aumenta la tasa metabólica basal, estimulando la oxidación de sustratos como glucosa y ácidos grasos, lo cual genera calor. Activan la fosforilación oxidativa desacoplada, un proceso en el que se genera calor a través de la oxidación de nutrientes, sin producir ATP. La termogénesis es regulada especialmente en el tejido adiposo marrón, donde las hormonas tiroideas inducen la expresión de las proteínas desacopladamente que facilitan la disipación de energía como calor. Metabolismo de lípidos. La hormona tiroidea promueve la lipólisis, degradación de lípidos y la movilización de ácidos grasos, lo que resulta en la reducción de reservas de grasas corporales. Estimulan la expresión de la reductasa, una enzima clave en la síntesis de colesterol y aumenta la degradación de colesterol al aumentar la excreción biliar. Metabolismo de la glucosa. La hormona tiroidea favorece la captación de glucosa en diversos tejidos, particularmente en el hígado y el músculo esquelético. Modulan la expresión de transportar la glucosa, que facilita la entrada de la glucosa en respuesta a la insulina. Yo voy a hablar sobre lo que es el metabolismo en las proteínas. Estas aumentan la síntesis en el músculo y en el hígado, pero en exceso pueden favorecer al catabolismo proteico, lo que lleva a una pérdida muscular. La T3, que esta es una hormona producida por glándulas tiroides, especialmente estimulan la síntesis de miocina en el músculo esquelético, incrementando la capacidad contractil. Luego también tenemos lo que son el metabolismo de vitaminas. Las hormonas tiroideas incrementan la demanda de vitaminas que son cofactores enzimáticos como la vitamina A, la B1, la B2 y la B6.
También aumentan la conversión de retinol a ácido retinoico, vitamina A activa, lo cual es crucial para el crecimiento y la diferenciación celular. También va a hablar sobre lo que son las acciones en tejidos y órganos. En el sistema cardiovascular incrementan la frecuencia cardíaca, que es un efecto cronotrópico positivo, y la fuerza de concentración, que es un efecto inotrópico positivo. Regulan la expresión de receptores energéticos, disculpa, lo que aumentan la sensibilidad del corazón a la catecolaminas, que esto es en adrenalina y noradrenalina. También mejoran la relajación del músculo cardíaco al regular el transporte de calcio. Y en el sistema nervioso y en el cerebro, durante el desarrollo fetal y en el periodo neonatal, las hormonas tiroideas son fundamentales para la diferenciación y maduración de las neuronas y la mielinización de los axones. También estimulan la producción de factores de crecimiento neural, como el factor de crecimiento nervioso, que juega un papel muy crucial en el desarrollo de mantenimiento y supervivencia de las neuronas. Y estos son necesarios para el desarrollo de la sinapsis. Este es un proceso de comunicación entre neuronas y es el punto donde una neurona se comunica con otra neurona. Gracias. Yo voy a hablar sobre el sistema digestivo. El sistema digestivo aumenta la motilidad gastrointestinal, lo cual facilita la digestión y la absorción de los nutrientes. En exceso puede causar hiper- hipermotilidad, diarrea y mala absorción. El sistema inmune, las HT, modulan la función de los linfocitos y la producción de los citoquinas. Pudieron influir en la respuesta inmune. Pueden impactar la diferenciación de linfocitos T, así como la producción de anticuerpos. Tenemos el tejido muscular, el cual aumenta la síntesis de proteínas contrastinal, como la miosina, y mejora la capacidad de la contráctil del músculo. Incrementan la actividad de la creatina, quinasa, una enzima esencial para la producción de ATP en el músculo. El tejido óseo. El tejido óseo, las HT, son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo óseo. Estimulan la proliferación y la expresión de proteínas óseas como la osteocalcina. Regulan la actividad de osteoclastos, que son responsables para la resorción ósea, facilitando así la remodelación ósea. Tenemos el tejido adiposo. Las HT estimulan la diferenciación de adipocitos, especialmente en el tejido adiposo marrón, mo- movimiento, moviendo la conversación de la preadi- preadipocitos en la adipocitos maduros. Regulan el metabolismo de grasos, moviendo tanto la lipogénesis, síntesis de las grasas, como la lipólisis, como la degradación de grasas. Es el tejido adiposo blanco. Modulan el almacenamiento de triglicéridos y el metabolismo de ácidos grasos y regulan la masa corporal. Este, Les voy a hablar sobre las hormonas y regulación de la endocrina.
Inhibición de la TSH, hormonas estimulantes de la tiroides. Las HT inhiben la secreción del TSH a través de un mecanismo de retroalimentación negativa cuando los niveles T3 y T4 son altos y disminuyen la liberación del TSH por la hipófisis. La supresión de la TSH se da por unión de la T3 al receptor de tiroideo en las células hipofisiarias, lo que regula la transcripción del gen de la TSH. Efectos bonodales en el sistema reproductivo de las HT regulan los niveles de proteínas transportadas de hormonas sexuales como la SHBG, globulina transportadora de hormonas sexuales. En el hipertiroidismo, la elevación del SHBG reduce la fracción libre de hormonas sexuales, lo cual puede causar disfunciones menstruales o impotencia en los hombres. En el hipotiroidismo, los niveles de SHBG disminuye afectando el equilibrio hormonal. El diagnóstico de hipotiroidismo neonatal, la detención temprana, el diagnóstico puede hacerse al nacer, especialmente en casos de agenesia de la tiroides o déficit en la síntesis del HT que no fueron compensados por la madre. Sin embargo, solo alrededor del 5% de los neonatos se detectan clínicamente en las primeras semanas de vida. El tamizaje neonatal es crucial para la detención temprana y consiste en obtener una muestra de sangre del talón o el cordón umbilical para medir niveles del TSH. Un nivel superior a 10 MUI y ml indica la sospecha del hipotiroidismo. Clasificación del hipotiroidismo neonatal. Clasificación tradicional de hipotiroidismo neonatal. El hipotiroidismo primario se refiere a una déficit en la función tiroidea debido a un problema en glándula de tiroides misma. Puede ser causado por agenesia o disgenesia tiroidea, ausencia o desarrollo anormal de la tiroides. Tiroiditis autoinmune es la inflamación de la tiroides provocada por el sistema inmunológico que destruye el tejido del tiroideo. Defectos de la síntesis de las hormonas tiroideas pueden incluir trastornos como la tiroiditis del Hashimoto o las enfermedades graves. Las consecuencias como resultado, los niveles de hormonas tiroideas de T3 y T4 son bajos, lo que lleva a un aumento compensario de la TSH, hormona estimulante de la tiroides. Buenos días. Hipotiroidismo secundario. El hipotiroidismo secundario ocurre cuando hay un déficit en la producción de TSH por parte de la glándula pituitaria, lo que a su vez afecta en gran manera la función tiroidea. Entre sus causas podemos mencionar la presencia de tumores hipofisiarios que afectan la producción de TSH, también lesiones o traumas en la hipófisis y a su vez enfermedades sistemáticas que afectan a la función hipofisial. Esto trae como consecuencia que al igual que el hipotiroidismo primario, los niveles de hormonas tiroideas serán bajos, pero la TSH también será baja o normal. Hipotiroidismo terciario. En el hipotiroidismo terciario podemos recalcar que es un resultado de un déficit en la producción de TRH, es decir, hormona liberadora de tiroxina, por el hipotálamo. Entre sus causas podemos mencionar los tumores o lesiones en el hipotálamo, a su vez también trastornos congénitos que afectan la secreción de TRH. Esto trae como consecuencia que, al igual que otros tipos de hipotiroidismo, los niveles de hormonas tiroideas son bajos y el TSH también puede estar baja o normal debido a la falta de estimulación. Clasificación etiológica y fisiopatogénica. Hipotiroidismo endémico.
Esto se refiere al hipotiroidismo causado por la deficiencia de yodo en la dieta. En su causa pueden mencionar que en regiones donde la ingesta de yodo es insuficiente, el cuerpo no puede sintetizar adecuadamente las hormonas tiroideas. El yodo es un componente esencial para la producción de T3 y T4, y esto trae como consecuencia la deficiencia del yodo, que puede llevar a un aumento de tamaño de las tiroides y también eventualmente al hipotiroidismo, si no se corrige esta ingesta de yodo. Hipotiroidismo transitorio. Este tipo puede ocurrir durante el periodo neonal, donde los niveles de hormonas tiroideas son bajos temporalmente. Puede ser causado por anticuerpos maternos, donde la madre puede tener anticuerpos que bloquean los receptores del TSH en el bebé, interviniendo en alguna función tiroideas. También el estrés perinatal. Factores de estrés al nacer o condiciones médicas pueden afectar temporalmente la tiroides del bebé. Consecuencias por lo general se resuelve sin tratamientos o con un manejo temporal a medida que se estabilizan los niveles hormonales. Hipotiroidismo esporádico congénito. Se refiere a presentes del nacimiento no relacionado con la deficiencia de yodo y generalmente causado por problemas en el desarrollo de las glándulas tiroideas o en la respuesta celular a las hormonas tiroideas del HT. Estas son alteraciones en el desarrollo de las tiroides que se pueden incluir la ausencia completa de las glándulas, una tiroide subdesarrolla, hipoplasia o una glándula mal posicionada. Alteraciones en la respuesta celular a las HT. En algunos casos, las células del cuerpo no responden adecuadamente a las hormonas tiroideas debido a mutaciones en los receptores de las HT o lo que se producen resistencia a estas hormonas. Defecto metabolismo en la síntesis del HT, también conocidos como efectos dishormogénicos, son mutaciones en las enzimas responsables de producir hormonas, lo que llega a producir deficientes o inadecuadas. Consecuencias. El manejo de este tipo es más complicado que el transitorio, ya que se requiere aún a un precio de la causa y tratamiento a largo plazo, que puede incluir terapias de reemplazo hormonal y monitoreo continuo. La conclusión. La adecuada regulación de las hormonas tiroideas es crucial para el desarrollo y la homeostasis de múltiples sistemas del cuerpo humano. La disfunción de las glándulas tiroides, particularmente durante el periodo neonal, puede dar lugar a trastornos como el hipotiroidismo, que dependiendo de su origen se clasifica en primario, secundario o terciario. La clasificación etiológica y fisiopatogénica ayuda a entender los diversos mecanismos que subyacentes en estas alteraciones, como las digenesias tiroideas, la respuesta celular
alterar a las HT o los defectos en su síntesis. Un ejemplo notable es el hipotiroidismo endémico, causado por deficiencias de yodo, cuya prevención y tratamiento se centra en adecuada ingesta de este micronutriente. Por lo tanto, un enfoque diagnóstico temprano y un manejo específico son esenciales para mitigar los posibles consecuencias en el desarrollo del niño y garantizar un pronóstico favorable a largo plazo. Gracias por su atención.